El pasado miércoles día 19 de abril, los alumnos de primero de bachillerato científico del IES Vélez Events de Gandía recibimos la visita de Maika Morant Miñana, una experta que nos habló de su recorrido como investigadora, sus inicios y también sobre sus actuales proyectos. Conocer a esta mujer importante dedicada a la ciencia fue posible gracias al proyecto Girls for STEM en el que hicimos participar hace unos meses. Aquí se muestran algunas imágenes de la charla que se llevó a cabo en nuestro instituto. Como ya hemos presentado anteriormente, la experta que vino a explicarnos sobre su labor y trabajo es Maika Morant Miñana, una mujer que pasó de la farmacia a la energía. Maika Morant Miñana es de Ador, un pueblo de la Safor. Nace en una familia tradicional. Su padre es labrador y su madre se dedica a las tareas del hogar. Esta es la que ha estado más al cargo de su educación y de la de su hermana, más pequeña que ella, que estudió magisterio. Maika Morant estudió secundaria en el centro escolar Ausiàs March, en Gandía. De pequeña le gustaban mucho las artes escénicas, la música y los deportes. Tocaba la guitarra y jugaba fútbol y baloncesto en un equipo femenino. Aunque su asignatura favorita eran las matemáticas, a ella le gustaba tanto la rama de ciencias como la de letras. Maika no sabía a qué profesión quería dedicarse en un futuro, pero finalmente acabó cursando farmacia en la Universidad de Burjasot, en Valencia. Hizo la tesis doctoral en el Departamento de Química Orgánica, investigando sobre cómo la luz ultravioleta fotosensibiliza las reacciones entre fármacos y proteínas. Ha trabajado en varios centros europeos investigando sobre temas como la ciencia de los materiales, los microsistemas, la electroquímica, los biosensores y la óptica. Aquí se encuentran instituciones en las que ha estudiado. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Ciencia Molecular, ubicado en Valencia. Esta fue dirigida por su profesora de refuerzo de Química Orgánica y tuvo que presentarla en inglés ante un jurado. ¿A qué se dedica en la actualidad? Después de su posgrado, Maika se decidió por el mundo de las baterías, donde actualmente es investigadora asociada en ZIG Energy Gun, donde investiga sobre las baterías de estado sólido y sobre cómo integrarlas con materiales innovadores que mejoren su rendimiento. Maika ha dado a conocer que acude a muchas charlas en las que ella es la única mujer, por lo que es un ejemplo de la minoría de mujeres en carreras científicas y de la necesidad de cambio en la mentalidad de la sociedad. A Maika nadie le animó a estudiar una carrera científica. Ella es un modelo a seguir en el mundo de la ciencia. Que haya aceptado acudir a nuestro instituto ha contribuido en que las jóvenes nos hayamos dado cuenta de que sí, las mujeres también son científicas al igual que los hombres. Esta ha sido nuestra experiencia con una experta, en este caso Maika Morant. Muchas gracias por vuestra atención.